En octubre de 1987, una radiografía médica reveló uno de los casos de abuso infantil más perturbadores en la historia de México. Una niña de 14 años llegó a un hospital con dolor abdominal, pero lo que los médicos encontraron dentro de su cuerpo desafió toda comprensión humana: 47 objetos metálicos introducidos sistemáticamente durante años de tortura silenciosa. ¿Qué había convertido a un padrastro aparentemente normal en un monstruo capaz de tales atrocidades? ¿Cómo pudo un sistema entero fallar tan completamente en proteger a una menor indefensa? ¿Por qué este caso, que conmocionó a todo un país, fue gradualmente olvidado y enterrado en archivos sellados? Durante 37 años, la verdad completa permaneció oculta tras documentos clasificados y testimonios silenciados. Hasta que en 2024, una investigación universitaria accidental reabrió este caso escalofriante, revelando no solo los horrores del pasado, sino un patrón de abuso que continuaba repitiéndose en silencio por todo México. Esta es la historia de Laura Martínez, la niña que sobrevivió a lo inimaginable y cuyo caso cambió para siempre las leyes de protección infantil en México. Una historia de horror, justicia tardía y, finalmente, redención. Toma asiento y prepárate. No vas a olvidar esto. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? La noche del 15 de octubre de 1987, el Hospital General de San Luis Potosí recibió a una paciente que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Laura Martínez, una niña de apenas 14 años, llegó acompañada de su madre, María Elena, doblándose del dolor abdominal. «Mi niña no puede ni caminar», susurró María Elena al recepcionista mientras sostenía a Laura, que gemía suavemente. La adolescente tenía el rostro pálido y sudoroso, y sus manos temblaban mientras se aferraba al brazo de su madre. El doctor Héctor Ramírez, médico de guardia con más de 20 años de experiencia, recibió a la paciente inmediatamente. Conocía a la familia Martínez desde hacía años, vivían en el barrio de La Teresita, una zona humilde donde él mismo había crecido. Laura era conocida por ser una estudiante ejemplar, siempre tímida y reservada. Durante el examen inicial, el doctor Ramírez notó algo extraño. Laura no solo presentaba dolor abdominal intenso, sino que también mostraba signos de desnutrición y lo que parecían ser marcas antiguas en sus brazos. Cuando intentó hacer preguntas más específicas sobre sus síntomas, la niña evitaba el contacto visual y respondía con monosílabos. «Doctora, necesito que me ayude», le dijo finalmente Laura a la enfermera Carmen Morales, cuando su madre salió momentáneamente de la habitación. Sus ojos reflejaban un terror que iba más allá del dolor físico que experimentaba. El doctor Ramírez decidió solicitar una radiografía abdominal para descartar una posible apendicitis o alguna obstrucción intestinal. Lo que vio en esa placa radiográfica lo dejó completamente helado. Las imágenes mostraban algo que nunca había visto en sus años de práctica médica: objetos metálicos de forma irregular distribuidos por todo el abdomen de la menor. Sin perder tiempo, el doctor Ramírez se dirigió directamente a su oficina y marcó el número de la comandancia de policía. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Sabía que esa llamada abriría una investigación que revelaría secretos que algunas personas preferirían mantener enterrados para siempre. «Comandante Morales», habla el doctor Ramírez del Hospital General. «Necesito que venga inmediatamente. Tengo una menor de edad con evidencia de lo que parece ser tortura sistemática», logró articular mientras observaba nuevamente las radiografías que tenía sobre su escritorio. La noticia se extendió rápidamente por los pasillos del hospital. Las enfermeras susurraban entre ellas, los médicos se reunían en pequeños grupos, y todos se preguntaban qué podía haber pasado para que una niña de 14 años tuviera su cuerpo lleno de objetos metálicos. El comandante Roberto Morales llegó al hospital en menos de 20 minutos, acompañado del detective Fernando Sánchez y la trabajadora social Isabel Vega. La urgencia en la voz del doctor Ramírez había sido suficiente para movilizar a todo el equipo disponible de la comandancia. Cuando revisaron las radiografías, el silencio invadió la pequeña oficina médica. Las imágenes mostraban claramente más de 30 objetos metálicos, clavos, alfileres, fragmentos de alambre y otros elementos que habían sido introducidos deliberadamente en el cuerpo de Laura a lo largo de un periodo prolongado. «¿Cuánto tiempo cree que lleva esto sucediendo, doctor?»,
preguntó el comandante Morales, sin poder apartar la vista de las placas radiográficas. Por el proceso de cicatrización que observo en algunas áreas, y considerando el estado de algunos objetos, diría que esto ha sido sistemático durante al menos 2 años, respondió el doctor Ramírez, con la voz quebrada por la emoción. La trabajadora social Isabel Vega fue la primera en entrevistar a Laura. La encontró acostada en una cama del área de pediatría, con su madre sentada a su lado. María Elena Martínez era una mujer de aproximadamente 35 años, de complexión delgada y rostro demacrado, que trabajaba como empleada doméstica en varias casas del centro de la ciudad. Señora Martínez, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre el estado de su hija, comenzó Isabel con la mayor delicadeza posible. No sé qué está pasando. Laura empezó con dolores hace 3 días y no mejoraba, respondió María Elena, evitando mirar directamente a la trabajadora social. Durante la entrevista inicial, Laura permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. Solo cuando su madre salió de la habitación para hablar con los médicos, la adolescente se atrevió a susurrar algunas palabras que helaron la sangre de Isabel. No fue mi mamá. Ella no sabe nada, murmuró Laura, mientras lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. El detective Sánchez comenzó inmediatamente la investigación del entorno familiar. Los Martínez vivían en una casa de 2 habitaciones en el barrio La Teresita, junto con el padrastro de Laura, un hombre llamado Esteban Ruiz, de 42 años, que trabajaba como mecánico en un taller del centro. Los vecinos describían a Esteban como un hombre reservado y de carácter fuerte, que había llegado a vivir con María Elena aproximadamente 3 años atrás. Algunos mencionaron que ocasionalmente se escuchaban gritos provenientes de la casa, pero en esa época era común que las familias tuvieran discusiones sin que nadie interviniera. Esteban siempre fue muy celoso con Laura. No la dejaba salir a jugar con otros niños y siempre decía que él se encargaría de su educación, comentó la señora Esperanza, vecina de al lado, al detective Sánchez. La investigación se intensificó cuando los médicos decidieron realizar una cirugía de emergencia para extraer los objetos metálicos del cuerpo de Laura. La operación, que duró más de 4 horas, reveló la magnitud del horror que había vivido la menor durante años. El cirujano, Dr. Miguel Herrera, extrajo un total de 47 objetos, clavos de diferentes tamaños, alfileres, pedazos de alambre de cobre, tornillos pequeños y fragmentos de metal que habían sido introducidos sistemáticamente a través de pequeñas incisiones en el abdomen y otras partes del cuerpo. Nunca en mi carrera había visto algo así, confesó el doctor Herrera al equipo de investigación. Algunos de estos objetos tienen meses, otros claramente son más recientes. Esto ha sido una tortura prolongada y calculada. Mientras Laura se recuperaba de la cirugía, el detective Sánchez y el comandante Morales se dirigieron a interrogar a Esteban Ruiz en su lugar de trabajo. Lo encontraron en el taller mecánico El Güero, ubicado en la calle Hidalgo, trabajando en el motor de un automóvil viejo. Esteban era un hombre de estatura media, complexión robusta, con manos callosas y manchadas de grasa. Al principio se mostró cooperativo, pero su actitud cambió drásticamente cuando los oficiales le explicaron el motivo de su visita. ¿Cómo van a pensar que yo le haría algo así a Laura? Esa niña es como mi propia hija, declaró Esteban, pero su nerviosismo era evidente. Sus manos temblaban y evitaba el contacto visual directo. Señor Ruiz, necesitamos que venga con nosotros para aclarar algunos puntos, le dijo el comandante Morales, mientras observaba cómo el hombre limpiaba obsesivamente sus herramientas. Durante el interrogatorio inicial en la comandancia, Esteban mantuvo su inocencia. Alegó que Laura había comenzado a comportarse de manera extraña en los últimos meses, que se lastimaba a sí misma y que él había intentado ayudarla llevándola con diferentes curanderos de la región. La niña está enferma de la mente. Se hace daño ella sola y luego dice que fui yo, insistía Esteban, pero su versión presentaba inconsistencias evidentes. El detective Sánchez había investigado casos similares anteriormente y sabía que la autolesión de esa magnitud era prácticamente imposible, especialmente considerando la ubicación de algunos objetos y la precisión con la que habían sido introducidos. La investigación dio un giro cuando los oficiales revisaron la casa de la familia Martínez. En el taller improvisado que Esteban tenía en el patio trasero,
encontraron herramientas médicas rudimentarias, antisépticos y una colección de objetos metálicos similares a los que habían sido extraídos del cuerpo de Laura. El descubrimiento en el taller de Esteban Ruiz fue el primer indicio concreto que conectaba directamente al padrastro con los objetos encontrados en el cuerpo de Laura. El detective Sánchez y el equipo forense encontraron una mesa de trabajo que había sido adaptada con correas de cuero, instrumentos quirúrgicos improvisados y frascos con alcohol y otros antisépticos. Esto parece un quirófano rudimentario, comentó el perito forense Luis Mendoza, mientras fotografiaba cada elemento encontrado. En uno de los cajones de la mesa encontraron clavos, alfileres y alambre de cobre idénticos a los extraídos de Laura. La evidencia física era abrumadora, pero Esteban continuaba negando cualquier participación. Durante el segundo interrogatorio, cambió su versión de los hechos, alegando ahora que Laura sufría de un trastorno mental que la llevaba a lastimarse, y que él solo había intentado curarla usando métodos que había aprendido de su abuelo, quien había sido curandero. Mi abuelo me enseñó que a veces hay que sacar el mal del cuerpo de maneras especiales, declaró Esteban, pero su explicación no convencía a nadie. Los investigadores sabían que se enfrentaban a un caso de tortura sistemática y posible abuso sexual. Mientras tanto, en el hospital, Laura comenzó a recuperarse físicamente de la cirugía. La trabajadora social Isabel Vega pasaba largas horas con ella, tratando de ganar su confianza para que pudiera contar lo que realmente había sucedido durante esos años de horror. Laura, aquí estás segura. Nadie va a lastimarte más, le repetía Isabel constantemente. Poco a poco, la adolescente comenzó a abrirse y a revelar fragmentos de la pesadilla que había vivido. Las primeras revelaciones de Laura fueron devastadoras. Contó cómo Esteban la había amenazado constantemente, diciéndole que si hablaba, algo terrible le pasaría a su madre. Le había hecho creer que los tratamientos que le hacía eran para curar una enfermedad que solo él podía ver. Él decía que tenía demonios adentro y que tenía que sacarlos, susurró Laura a Isabel durante una de sus sesiones. Me daba medicinas que me hacían dormir, y cuando despertaba, siempre me dolía la panza. La investigación reveló que Esteban había estado administrando sedantes caseros a Laura antes de introducir los objetos metálicos en su cuerpo. Los análisis toxicológicos mostraron restos de barbitúricos en su sangre, drogas que el hombre conseguía a través del mercado negro. El caso comenzó a tomar notoriedad en la prensa local. Los periódicos de San Luis Potosí comenzaron a publicar artículos sobre la niña de los clavos, aunque las autoridades trataron de mantener la identidad de Laura en secreto para protegerla. Después de 5 días de interrogatorios intensivos, Esteban Ruiz comenzó a mostrar signos de quiebre emocional. El comandante Morales y el detective Sánchez habían desarrollado una estrategia psicológica para presionarlo, presentándole evidencia tras evidencia hasta que ya no pudo sostener sus mentiras. Yo no quería hacerle daño, murmuró finalmente Esteban durante la sesión del 6º día. Pero ella me provocaba. Me miraba de una manera, y yo sabía que tenía algo malo adentro. La confesión de Esteban fue escalofriante y reveló una mente profundamente perturbada. Explicó cómo había comenzado introduciendo pequeños objetos en el cuerpo de Laura, convenciéndose a sí mismo de que estaba realizando algún tipo de ritual de purificación que había inventado en su mente enferma. Al principio solo eran alfileres pequeños. Pero luego vi que ella no mejoraba, entonces tuve que usar cosas más grandes, confesó, sin mostrar aparente remordimiento por sus actos. Los investigadores descubrieron que Esteban había documentado meticulosamente sus acciones en un cuaderno que mantenía escondido debajo de su colchón. Las notas revelaban una progresión del abuso que había durado exactamente 2 años y medio, comenzando cuando Laura tenía 12 años. Día 1. Introduje 3 alfileres pequeños. Laura gritó mucho pero después se calmó. Creo que está funcionando, decía una de las primeras entradas del cuaderno. Día 347, los demonios siguen ahí. Hoy usé un clavo más grande. Laura se desmayó pero eso significa que los demonios están saliendo, continuaba otra entrada fechada 1 año después. La lectura de estos documentos impactó profundamente a todo el equipo de investigación. Quedaba claro que Esteban había desarrollado una obsesión enfermiza con Laura, justificando su comportamiento criminal a través de delirios pseudo-religiosos.
María Elena Martínez, la madre de Laura, fue interrogada nuevamente. Inicialmente había mantenido que no sabía nada sobre el abuso, pero enfrentada con la evidencia y la confesión de Esteban, su versión también comenzó a cambiar. Yo pensaba que Laura estaba enferma, declaró María Elena entre lágrimas. Esteban me decía que él sabía cómo curarla, que había aprendido de su familia. Yo trabajaba tanto que no estaba en casa cuando él hacía esas cosas. Sin embargo, los investigadores sospechaban que María Elena sabía más de lo que admitía. Algunos vecinos habían mencionado que ocasionalmente habían visto a la mujer salir de la casa cuando se escuchaban los gritos de Laura, sugiriendo que podría haber sido cómplice por omisión. Señora Martínez, encontramos medicamentos en su habitación. Los mismos que se usaron para sedar a su hija, le dijo el detective Sánchez, mostrándole los frascos encontrados en el registro domiciliario. La presión finalmente hizo que María Elena admitiera que sabía sobre algunos de los tratamientos que Esteban realizaba, pero insistió en que él le había asegurado que eran para el bien de Laura y que ella tenía miedo de contradecirlo debido a su temperamento violento. Mientras la investigación criminal avanzaba, comenzaron a surgir preguntas incómodas sobre cómo un caso de abuso tan extremo había pasado desapercibido durante tanto tiempo. Laura había continuado asistiendo a la escuela secundaria durante la mayor parte del periodo de abuso, y había señales que deberían haber alertado a las autoridades educativas y de salud. La directora de la Escuela Secundaria Federal número 3, donde Laura estudiaba, fue interrogada sobre el comportamiento y el rendimiento académico de la menor. Profesora Carmen Jiménez, una educadora con más de 20 años de experiencia, admitió que había notado cambios en Laura, pero los había atribuido a problemas típicos de la adolescencia. Laura siempre fue muy callada, pero en los últimos 2 años se volvió aún más retraída, confesó la profesora Jiménez. Bajaron sus calificaciones y ocasionalmente se quedaba dormida en clase, pero pensamos que era porque trabajaba ayudando a su madre en las tardes. Los registros escolares mostraron que Laura había faltado frecuentemente a clases los lunes, lo que coincidía con los días posteriores a los tratamientos más intensos que Esteban documentaba en su cuaderno. Sin embargo, ningún maestro había reportado estas ausencias como preocupantes a las autoridades de protección infantil. El caso expuso serias deficiencias en el sistema de protección infantil de San Luis Potosí en 1987. No existían protocolos claros para detectar casos de abuso, y la comunicación entre instituciones educativas, de salud y de protección social era prácticamente inexistente. Dr. Patricia Moreno, psiquiatra infantil que fue consultada sobre el caso, explicó que los síntomas que Laura había mostrado durante años eran clásicos indicadores de abuso: aislamiento social, bajo rendimiento académico, comportamiento temeroso y signos físicos de trauma que habían pasado desapercibidos. En esa época no teníamos la capacitación ni los protocolos que tenemos ahora para detectar casos de abuso infantil, admitió la trabajadora social Isabel Vega años después. Dependíamos mucho de que los mismos niños reportaran los casos, pero Laura había sido completamente silenciada por el miedo. La familia de Laura vivía en un contexto de pobreza y marginación social que también contribuyó a que el caso no fuera detectado. El barrio La Teresita era conocido por sus altos índices de violencia doméstica y por la falta de servicios sociales adecuados. Nosotros sabíamos que en esa casa pasaban cosas raras, confesó finalmente la vecina Esperanza durante su testimonio. Pero en esos tiempos uno no se metía en los problemas de los demás. Además, ¿a quién le íbamos a decir? No había nadie que nos escuchara. El comandante Morales ordenó una investigación interna para determinar si su departamento había recibido reportes previos sobre la familia Martínez que hubieran sido ignorados o mal manejados. Los archivos revelaron que 2 años antes había habido una denuncia anónima sobre gritos extraños provenientes de la casa, pero la patrulla enviada a verificar había encontrado todo aparentemente normal y no había dado seguimiento al caso. El caso de Laura Martínez se convirtió en uno de los juicios por abuso infantil más seguidos en la historia de San Luis Potosí. Los medios de comunicación nacionales comenzaron a reportar sobre la niña de los clavos, aunque siempre protegiendo la identidad de la menor bajo las leyes de protección de menores de la época. El licenciado Miguel Ángel Guerrero, fiscal especial asignado al caso,
enfrentaba el desafío de presentar evidencia de un tipo de abuso que era prácticamente desconocido en el sistema judicial mexicano de finales de los años 80. La tortura sistemática mediante la introducción de objetos extraños no tenía precedentes legales claros. Estamos ante un caso que desafía nuestra comprensión de la maldad humana, declaró el fiscal Guerrero durante su presentación inicial. Los actos cometidos contra esta menor no solo constituyen abuso infantil, sino tortura en el sentido más estricto de la palabra. La defensa de Esteban Ruiz fue asumida por el licenciado Fernando Castillo, un abogado de oficio que intentó construir una estrategia basada en la alegada enfermedad mental de su cliente. Castillo argumentó que Esteban sufría de delirios religiosos y que no tenía plena conciencia de sus actos. Mi cliente es víctima de una enfermedad mental que lo llevó a creer sinceramente que estaba ayudando a esta menor, argumentó Castillo. No podemos juzgar como criminales a quienes actúan bajo el influjo de trastornos psiquiátricos severos. Sin embargo, la evaluación psiquiátrica realizada por el Dr. Roberto Hernández, perito forense especializado en psiquiatría criminal, concluyó que aunque Esteban mostraba signos de trastorno delirante, mantenía suficiente contacto con la realidad como para ser considerado legalmente responsable de sus actos. El acusado muestra capacidad de planificación, ocultamiento y manipulación que indican que sabía que sus actos eran incorrectos, determinó el Dr. Hernández en su reporte pericial. Durante el juicio, Laura tuvo que testificar sobre los años de abuso que había sufrido. Para proteger su bienestar emocional, el juez autorizó que su testimonio fuera tomado en cámara cerrada, con solo la presencia de los abogados, el juez y un psicólogo especializado. El testimonio de Laura, que duró más de 3 horas, fue devastador. Describió con detalles escalofriantes cómo Esteban la sedaba, la ataba a la mesa de su taller, y procedía a introducir los objetos metálicos mientras le decía que estaba sacando los demonios de su cuerpo. Él me decía que si yo le contaba a alguien, los demonios iban a pasar a mi mamá y la iban a matar, testificó Laura. Por eso nunca dije nada. Tenía mucho miedo de que le pasara algo malo a mi mamá. El caso de María Elena Martínez, la madre de Laura, fue más complejo. Aunque había admitido conocer parcialmente sobre los tratamientos de Esteban, la fiscalía tuvo dificultades para demostrar su participación activa en el abuso. Señoría, mi clienta también es víctima en este caso, argumentó su abogado defensor. Fue manipulada y amenazada por Esteban Ruiz, quien ejercía control psicológico sobre toda la familia. El juicio duró 6 meses y se convirtió en un caso emblemático que llevó a cambios importantes en la legislación sobre protección infantil en México. El 15 de abril de 1988, exactamente 6 meses después de que Laura llegara al hospital, el juez Ramón Mendoza dictó sentencia en lo que los medios habían llamado el caso de los clavos. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, activistas de derechos humanos y ciudadanos que habían seguido el caso desde sus inicios. Esteban Ruiz fue declarado culpable de tortura agravada, abuso sexual infantil y lesiones graves. La sentencia fue de 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, una de las penas más severas dictadas en México por abuso infantil hasta esa fecha. Los actos cometidos por el acusado constituyen una de las formas más depravadas de violencia contra un menor que haya conocido este tribunal, declaró el juez Mendoza al leer la sentencia. La sistematicidad y crueldad de la tortura infligida a la menor requieren una respuesta contundente del sistema de justicia. María Elena Martínez recibió una sentencia de 5 años de prisión por complicidad y negligencia agravada. Su condena fue menor debido a que el tribunal consideró que también había sido víctima de violencia doméstica y manipulación psicológica por parte de Esteban. Aunque la señora Martínez no fue la autora material de los abusos, su omisión y su falta de protección hacia su hija constituyen una forma de complicidad que no puede quedar impune, explicó el juez. La sentencia estableció un precedente importante en el derecho mexicano, siendo el primer caso en el que se aplicó específicamente el delito de tortura en un contexto de abuso infantil doméstico. Hasta entonces, la legislación mexicana no contemplaba claramente la tortura fuera de contextos políticos o policiales. Las repercusiones del caso fueron inmediatas y profundas. El Congreso de San Luis Potosí aprobó la Ley Laura, que establecía protocolos obligatorios para la detección de abuso infantil en escuelas y centros de salud.
La ley requería capacitación especializada para maestros, médicos y trabajadores sociales. Este caso nos ha mostrado que nuestro sistema de protección infantil tenía fallas gravísimas, declaró la diputada local Carmen Salinas, una de las impulsoras de la nueva legislación. No podemos permitir que otro niño sufra en silencio como sufrió Laura. El Hospital General de San Luis Potosí implementó nuevos protocolos para la detección de casos de abuso infantil. El doctor Héctor Ramírez, quien había atendido inicialmente a Laura, se convirtió en uno de los principales promotores de estos cambios. Aprendimos que los médicos no podemos limitarnos solo a tratar síntomas físicos, declaró el doctor Ramírez. Tenemos la responsabilidad de ver más allá y detectar cuando un niño está siendo víctima de violencia. Para Laura, el final del juicio marcó el comienzo de un largo proceso de recuperación física y emocional. Fue puesta bajo la custodia del Sistema Nacional DIF y comenzó terapia psicológica especializada para víctimas de trauma severo. Los especialistas que la trataron enfatizaron que su recuperación sería un proceso de años, pero expresaron optimismo sobre su capacidad de superar el trauma debido a su fortaleza y al apoyo psicológico que recibiría. Laura ha mostrado una resistencia extraordinaria, comentó la psicóloga Patricia Vázquez, quien se encargó de su tratamiento inicial. Su capacidad de sobrevivir y finalmente hablar sobre lo que le pasó demuestra una fortaleza increíble para una persona de su edad. Después del juicio, Laura Martínez desapareció efectivamente del ojo público. Las autoridades de protección infantil se aseguraron de que pudiera reconstruir su vida lejos de la atención mediática que había marcado el caso. Fue reubicada con una familia adoptiva en otro estado, donde pudo terminar sus estudios secundarios y preparatorios bajo una nueva identidad. Los registros oficiales del caso fueron sellados para proteger la privacidad de Laura, y durante décadas, el caso de los clavos se convirtió en una leyenda urbana local. Los detalles específicos se fueron difuminando con el tiempo, y muchos comenzaron a dudar si realmente había ocurrido o si había sido exagerado por los medios. Esteban Ruiz cumplió 28 años de su sentencia de 35 años en el penal de San Luis Potosí. Durante su encarcelamiento, fue atacado en varias ocasiones por otros presos que conocían su caso. Desarrolló problemas de salud mental severos y pasó los últimos años de su condena en aislamiento por razones de seguridad. En 2016, Esteban murió en prisión a causa de un infarto, llevándose a la tumba cualquier detalle adicional sobre sus motivaciones o posibles otros casos de abuso que pudiera haber cometido. María Elena Martínez cumplió su sentencia completa y fue liberada en 1993. Intentó reconstruir su relación con Laura, pero la joven, ahora bajo protección estatal, no quiso tener contacto con su madre. María Elena se mudó a otro estado y trabajó en empleos menores hasta su muerte por cáncer en 2008. Durante estos años, el caso de Laura influenció cambios significativos en el sistema de protección infantil mexicano. La Ley Laura se expandió a nivel nacional y se convirtió en modelo para otros países latinoamericanos. Sin embargo, muchos de los funcionarios que habían trabajado en el caso original se jubilaron o murieron, llevándose consigo detalles importantes de la investigación. Los archivos del caso permanecieron sellados en los archivos judiciales de San Luis Potosí, acumulando polvo mientras nuevas generaciones de trabajadores sociales, policías y médicos aprendían sobre protección infantil sin conocer completamente la historia que había impulsado muchas de las reformas. En 2020, la pandemia de COVID-19 causó una reorganización masiva de los archivos gubernamentales, y muchos documentos históricos fueron digitalizados o trasladados. Fue durante este proceso que algunos archivos relacionados con el caso de Laura fueron accidentalmente mezclados con documentos de acceso público. Un estudiante de criminología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realizando investigación para su tesis sobre casos históricos de abuso infantil, se topó con fragmentos de los archivos del caso en 2023. Intrigado por la severidad del caso y la falta de información pública disponible, comenzó a investigar más profundamente. Carlos Mendoza, de 24 años, no tenía idea de que su investigación académica estaba a punto de reabrir uno de los casos más impactantes en la historia criminal de México. Su curiosidad lo llevó a buscar a los investigadores originales, la mayoría de los cuales ya habían fallecido o estaban jubilados. Al principio pensé que era solo una leyenda urbana,
comentaría Carlos más tarde. Pero mientras más investigaba, más evidencia encontraba de que realmente había ocurrido algo terrible. En marzo de 2024, la investigación de Carlos Mendoza había avanzado lo suficiente como para localizar a algunos de los protagonistas sobrevivientes del caso de 1987. Su búsqueda lo llevó primero al doctor Héctor Ramírez, quien a los 78 años había sido el médico que atendió inicialmente a Laura. Nunca pude olvidar esa noche, confesó el doctor Ramírez a Carlos durante su primera entrevista. En casi 50 años de carrera médica, nunca había visto ni he vuelto a ver algo así. Esa niña cambió mi manera de ver la profesión médica. El doctor Ramírez había guardado copias personales de las radiografías de Laura, violando técnicamente los protocolos de confidencialidad, pero movido por la convicción de que algún día alguien necesitaría esa evidencia para estudiar y prevenir casos similares. A través del doctor Ramírez, Carlos logró contactar a Isabel Vega, la trabajadora social que había estado a cargo del caso. Isabel, ahora de 67 años y jubilada, había seguido trabajando en protección infantil durante toda su carrera, siempre recordando el caso de Laura como el que más la había marcado. He pensado en esa niña miles de veces a lo largo de estos años, le confesó Isabel a Carlos durante su encuentro en un café del centro de San Luis Potosí. Siempre me pregunté qué habría sido de ella, si logró tener una vida normal. La búsqueda de Laura se convirtió en una obsesión para Carlos. Utilizando técnicas de investigación modernas y bases de datos que no existían en 1987, logró rastrear pistas sobre su paradero actual. El proceso le tomó varios meses, pero finalmente localizó a una mujer de 51 años llamada Elena Rodríguez, que vivía en Guadalajara y trabajaba como psicóloga infantil. Los registros indicaban que Elena Rodríguez había cambiado legalmente su nombre en 1990, cuando tenía 17 años. Su edad, lugar de origen y algunos detalles biográficos coincidían perfectamente con Laura Martínez. Carlos se debatió durante semanas sobre si debía contactar a esta mujer. Finalmente, decidió enviarle una carta cuidadosamente redactada, explicando su investigación y preguntando si estaría dispuesta a hablar sobre su pasado. La respuesta llegó 3 semanas después. Elena Rodríguez confirmó que efectivamente era Laura Martínez, y sorprendentemente, expresó su disposición a encontrarse con Carlos. Había estado esperando durante años que alguien reabriera su caso, no para revivir el trauma, sino para asegurarse de que su historia sirviera para proteger a otros niños. Decidí estudiar psicología precisamente por lo que me pasó, le explicó Elena a Carlos durante su primer encuentro en Guadalajara. Quería entender qué me había ocurrido y ayudar a otros niños que pudieran estar pasando por situaciones similares. Elena reveló que había mantenido contacto esporádico con Isabel Vega a lo largo de los años, pero que nunca había hablado públicamente sobre su caso. Había construido una vida exitosa, se había casado, tenía 2 hijos adolescentes, y dirigía una clínica especializada en trauma infantil. Mis hijos saben lo que me pasó, confesó Elena. Les conté cuando tuvieron la edad suficiente para entender. Quería que supieran que pueden confiar en mí sin importar qué les ocurra. La revelación más impactante de Elena fue que durante todos estos años había estado documentando casos similares al suyo. A través de su trabajo como psicóloga, había identificado al menos 12 casos de abuso ritual o sistemático que presentaban patrones similares al que ella había sufrido. El caso de Esteban no fue único, le explicó a Carlos. He visto casos donde adultos desarrollan obsesiones pseudomédicas o pseudo-religiosas que los llevan a abusar de menores de maneras sistemáticas y extremas. Elena había estado recopilando esta información con la esperanza de que algún día pudiera ser útil para una investigación más amplia sobre este tipo de abusos. Su archivo personal contenía casos de diferentes estados de México y algunos de otros países latinoamericanos. Creo que mi caso puede ayudar a salvar vidas si la información se usa correctamente, le dijo Elena a Carlos. Por eso accedí a hablar contigo. No para revivir mi trauma, sino para que mi experiencia tenga un propósito. Carlos decidió expandir su investigación para incluir el trabajo que Elena había estado realizando. Juntos, comenzaron a documentar patrones de abuso que habían pasado desapercibidos para las autoridades durante décadas. La historia de Laura Elena se había convertido en algo mucho más grande que un caso individual.
Era ahora la clave para entender y prevenir un tipo de violencia infantil que seguía ocurriendo en silencio. Hay muchos niños que siguen sufriendo en silencio, reflexionó Elena al final de su conversación con Carlos. Si mi historia puede ayudar a salvar aunque sea a uno de ellos, todo el dolor que sufrí habrá valido la pena. En diciembre de 2024, Carlos presentó su investigación completa, incluyendo el caso original de Laura y los patrones identificados por Elena, a las autoridades de protección infantil nacional. Su trabajo se convirtió en la base para nuevos protocolos de detección y prevención de abuso ritual y sistemático. La historia de Laura Martínez, que había comenzado como una tragedia individual en 1987, se transformó 37 años después en una herramienta poderosa para la protección de miles de niños mexicanos. Su valentía para hablar, primero como víctima y luego como sobreviviente profesional, demostró que incluso los traumas más terribles pueden convertirse en fuerzas de cambio positivo. El caso sigue siendo estudiado en universidades y centros de investigación como un ejemplo de la importancia de mantener registros históricos y de la necesidad de seguir mejorando los sistemas de protección infantil. Laura, ahora Elena, continúa su trabajo como psicóloga, transformando su experiencia personal en una misión de vida para proteger a otros niños. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, concluyó Elena. Mi historia no terminó en 1987. En realidad, apenas comenzaba. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!